El arte de la memoria de Giordano Bruno. Por Jorge Enrique Gudiño. Giordano Bruno nació en Ñola, cerca de Nápoles, en 1548. Entró en la orden dominicana y, tras la publicación de algunas obras que se iban a perder, dejó Italia en 1562 y viajó a Suiza, Francia e Inglaterra, en un movimiento desesperado tal vez debido al clima opresivo en su país, donde la Iglesia se sentía amenazada por la nueva ciencia que trató de propagarse. Cuenta la historia que Simónides fue invitado a un banquete en Tesalia, de pronto se vino abajo el techo del recinto, todos murieron y sus cuerpos no se podía identificarles tras el derrumbe. Simónides había salido justo antes de que sucediera el desastre, de esta manera pudo identificar a los invitados gracias a que recordaba cada uno de los lugares en que estaban sentados en la mesa, pues los había memorizado como si se trataran de las estrellas que forman las constelaciones. Simónides, recordando los lugares en los que habían estado sentados en la mesa como fue capaz de identificar los cuerpos, cayó en cuenta de que una disposición ordenada es esencial para una buena memoria. Esta experiencia sugirió al poeta los principios del arte de la memoria del que se le consideró inventor. El arte de la memoria consiste en fortalecer las aptitudes que todo individuo tiene para recordar por medio de métodos específicos, esencialmente utilizando el espacio como el vehículo para poder recordar algo. Antes que los humanistas del Renacimiento, fue Ramón Llull quien unió las dos corrientes clásicas del pensamiento, la platónica y la hebraica. En su arte combinatoria, que se basaba en la meditación y combinación de las dignidades divinas. Colocó dichas dignidades en los lugares representados dentro de los círculos móviles de sus esquemas combinatorios. Esta enseñanza consistía esencialmente en utilizar el espacio geográfico como depositario de elementos particulares a memorizar. Bruno define también un espacio donde se pueden residir y limitar las cosas. Llull fue el primero en convertir el arte de la memoria en un medio de conocimiento metafísico, alejado del sistema puramente retórico conocido hasta entonces y que solo se utilizaba para memorizar. Después de adquirir un gran interés en el filósofo Ramón Llull y el arte de la memoria, Giordano Bruno presentó su visión de un universo infinito en Londres, en la que trató de volver a unificar la física terrestre, con la física celeste, basándose en principios universales. También reflexionó sobre las causas de las guerras religiosas y trató de determinar el origen de las disputas teológicas de la época. Bruno es conocido principalmente por sus ideas heréticas en relación con la cosmología y la teología, también se le atribuye la obra Arte de la Memoria, que contiene el arte de investigar, descubrir, juzgar, ordenar y establecer combinaciones expuestas para aprender la escritura interna y las operaciones mnemónicas extraordinarias. Solo podemos ver una apariencia externa, una semejanza, imagen, forma o signo. Nuestra inteligencia es fantasía. Y nuevamente, no entendemos excepto observando fantasías. Esto significa que no entendemos por simplicidad, condición y unidad, sino por composición, combinación, pluralidad de términos, por medio del discurso y la reflexión. Explica las condiciones por las cuales se preparan y ocultan los sujetos, personas u objetos. Luego explica cómo construir atrios y campos de los diferentes géneros y presentarlos. En ellos, están todo lo que se puede decir, saber, imaginar, aquí están todas las artes, idiomas, obras y signos. Se presentan los 30 sellos, base de su sistema mnemotécnico. Bruno expone que el ser se percibe y distingue bajo 3 encabezados, universalmente llamados metafísicos, físicos y lógicos, ya que estos son los 3 principios de todo, Dios, naturaleza y arte, y de ello proceden 3 efectos, los divinos, los naturales y los artificiales. El mundo de las ideas contiene todos los arquetipos posibles, muchos son desconocidos por nosotros, que los captamos a través de la imaginación, reflejados en el mundo de las sombras.
En el mundo de las sombras, distinguimos las cosas según sus grupos o indicaciones. Estas ideas son la causa de las cosas antes de que existan las cosas, los vestigios de la idea son las cosas en sí mismas o lo que son vestigios en las cosas. Todas las cosas tienen una proporción de materia del grado primario, medio o próximo, en la acción de la facultad inventiva o memorativa según la condición de significado asumido de cualquier cosa. Las sombras de las ideas provienen de las cosas en sí mismas, o existen después de las cosas que se dice que existen, con mucha menos razón que aquellas que salen del regazo de la naturaleza, al igual que de la misma manera que las cosas en sí mismas son menos que la mente, mientras que la idea y el principio son efectivos, sobrenaturales, generadores de sustancias y transfísicos. Las sombras de las ideas. Es perfectamente posible que sus nombres sean confundidos por el ego y, a menudo, incluso usurpados por aquellos que son bastante sabios. La idea, se denomina propiamente, forma, antes de las cosas y sus correspondencias metafísicas, obviamente, la idea es la apariencia misma del universo, y de aquellas cosas que son supersustanciales en el universo. Después de la idea, sigue el universo físico que, siguiendo a Zoroastro, llamamos el vestigio de la idea, donde disfruta, peculiarmente a sí misma, el nombre de la esencia de las formas. La sombra está en el mundo racional, que es el agregado de las cosas en la intención, que se abstrae y se une en su especie de las cosas físicas. Signo es el que denota todo lo que, de cualquier manera, muestra o indica otra cosa, ya sea en su primaria, secundarios próximos o remotos, inmediatos o mediadores de razón o significado. Son las evidencias. Los signos son, sensibles, inteligibles, sustancia, número, tamaño, accidente, virtud y acción o pasión. En el mundo sensible, primero reconocemos algún tipo de objeto inmenso e interminable, luego un espacio y un receptáculo, un cuerpo en ese receptáculo y ese espacio, una multitud de especies que se unen de ese material o materia. Aquí están las distinciones y números de los cielos, la distribución de cada uno en varias esferas, así como la escala y los límites de la zona elemental, y las partes universales de este mundo redondo representadas de una manera como si estuvieran construidas fuera de la Tierra y riegue los dos elementos que predominan en la gran composición de la Tierra. Los atrios se constituyen según el número de los 24 elementos y permiten seguir mutuamente en orden, ya que se organizan de acuerdo con sus residencias adecuadas. El atrio es como una forma cuadrangular, cuyo centro es la tierra y el ojo. De las 4 esquinas, una está al este, la opuesta al oeste. De las 2 esquinas restantes diametralmente opuestas, una lleva la etiqueta del norte y la otra del sur. En los 4 espacios intermedios, que se encuentran en el centro de los lados o muros, se indica el este, el oeste, el norte y el sur. El primer atrio que construimos es la sala del altar, en el norte contiene el escritorio, al sur el establo, al oriente los baños y al oeste el horno. Estos atrios los vislumbramos con sus imágenes representativas, con formas relativas a su posición. En los lugares comunes percibimos la coordinación particular, por ejemplo, un templo o un área de un templo, un cerrojo o un candado, el concepto de basílica o gran palacio, en el que podrá percibir claramente los mencionados ángulos y espacios de los ángulos y las variaciones de los espacios. Por medio de los lugares adjetivos, aprendemos si algo está vivo o muerto, lo que puede tomarse como algo diferente en diferentes momentos y de diferentes maneras, y puede moverse y moverse, de modo que aporte una imagen o forma a la vida y la haga realidad, prosperar. Todo lo que queda ahora es que determinemos para los centros y los ángulos, de todas las aurículas, los lugares adjetivos de este tipo. Los lugares adjetivos del atrio del altar ahora variarán con 5 formas con una situación quíntuple de un atrio auxiliar. Sobre los modos por los cuales se hacen varias figuras e intenciones.
Cada figura tiene su símbolo relativo a su forma. A partir de lo que es singular o único, en sí mismo también crea sus propias marcas distintivas. De la relación viene el gesto, tal como describimos el amor con dos figuras que se abrazan, ya sea en caracteres o trazos, y el odio, a su vez, por el contrario, por figuras rechazadas, separadas y desconectadas. De la convención, que entendemos como algo diferente de la institución, y de ello surge lo que sigue algún hecho o precedente histórico. Por ejemplo, significamos paz con un olivo, porque recuerda la historia en la que Neptuno le dio el caballo como regalo a los atenienses para que lo usen en la guerra y Atenea les regaló el olivo a los atenienses después de que su lanza hubiera sacudido el suelo. El olivo se convirtió en un arquetipo de paz. De lo concreto viene lo abstracto, así como tal proviene de talidad, calidad, como blanco de blancura, y lo contrario, lo concreto de lo abstracto. De los mismos o similares efectos, tenemos la explicación de las mismas o similares causas. Ejemplo, la gallina se perturba cuando va a llover, es un signo de que va a llover, al igual que cuando vemos una nube gris. Cámaras y tribunales. El atrio principal de la memoria está dividido en las siguientes partes. 24 mayores y luego en 32 cámaras menores. 12 cortes o tribunales. Los condicionadores relacionados con las letras del alfabeto. Los elementos actores. Sobre las imágenes de las cosas. Por composición. A través de la forma en que ellos, incontables, son, en su estado primario, unidos en ciertos elementos fijos y diminutos. Por composición todo está constituido por 4 elementos contrarios combinados de diversas maneras. Por transmutación. A través de la forma que mediante el fuego, el agua o el aire, combinando de 2 especies, podemos producir formas de todo tipo a partir de la misma cera, así también, de la misma manera, mediante la separación, las formas visibles de innumerables cosas avanzan desde el mismo caos. El ánimo, cuanto más potente es en los asuntos del cuerpo, más potentes distracciones posee, hasta el punto de no ser obstaculizado en las propias inclinaciones naturales y acciones por los vértices de los impulsos de la materia que es causa de turbación. Conoce esas pequeñas distracciones y considera cómo hace falta luchar contra una ciega calígine que es necesario dejar fuera a la puerta. Considera sobre todo los 4 regentes internos de las acciones: amor, arte, magia, matemática. Los 4 objetos. Hace falta por tanto considerar 4 objetos: luz, color, figura, forma. A estos debemos aproximarnos desde 4 puntos de vista, según una cierta analogía obtenida de los grados del cuádruplo modo de considerar: metafísico, físico, racional y moral. La luz. Fuego y forma del cielo. Imagen de la vida celeste. El color. Evidencia racional al intelecto. La figura. Es la razón de las formas. La forma. Es el ser que se muestra en diversas figuras. Existen 4 testigos: abstracción, contracción, número y medida, sin los cuales nada se puede demostrar. Entre ellos sobre todo la abstracción tiene una importancia nada baladí. En vista de la verdad de las cosas es útil, incluso necesario, considerar una cosa sin la otra, por ejemplo, una esfera sin la materia, incluso si en la mayoría de los casos es nocivo, falso e imposible creer o afirmar que una cosa exista sin otra. En el proceso del arte de la memoria, es preciso utilizar estos 4 directores, que nos permiten fácilmente elevarnos a conseguir los efectos del arte de las artes y del sello de los sellos. Invención. Capacidad de traer un objeto del mundo de las ideas. Disposición. Actitud mental de ordenar convenientemente. Juicio. Capacidad de entendimiento. Memoria. Capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información.
La instrucción. En el proceso de instrucción se sugieren seguir unos pasos para un efectivo resultado. Estos son: meditación. Aplicar sabiduría antes de actuar. Cumplimiento. Ejecutar a tiempo y con prontitud. Conservado y valorado. Cuidar y mantener. Bruno, basado en el sistema luliano, también creó un sistema de ruedas combinadas en la que incluyó todas las letras del alfabeto. Cada rueda tiene un significado. La primera rueda representa la imagen y la segunda una acción. Era un sistema basado en el libro, La Metamorfosis de Ovidio. A cada letra se le asigna un personaje y una acción. Por ejemplo, a la letra A, la asoció con Niecteo, y su acción es, banquete. A la letra B, la asoció con Ducaliano. Luego, se añade una segunda rueda interior, también marcadas con letras y asignamos nombres a las combinaciones de letras. Por ejemplo, a la combinación A, también le asignamos un personaje y una acción, y así sucesivamente. El sistema se vuelve más complejo. Cuando giramos una rueda, nos da nuevas combinaciones para memorizar. En la rueda incluimos hasta 7 series internas, con nuevos símbolos. Al combinar un personaje con otro, la combinación produce una nueva oración, y así es posible generar todo tipo de información que se ha producido a lo largo de los siglos. La primera rueda tiene un personaje. La segunda una acción. La tercera representa un adjetivo o manera de ser. La cuarta un objeto o un ángulo. La quinta un marco o una relación general. Solo utilizando 5 ruedas puedes generar hasta 75.000 millones de combinaciones. Por ejemplo, para memorizar la palabra numerador, debemos relacionar el personaje de la letra N, luego el personaje de la vocal U, y así sucesivamente, armando una oración con cada personaje relativo. Diseña tus propios personajes y acciones. Con la práctica, este sistema se vuelve muy funcional y eficiente, alcanzando una diversa utilidad. Bruno escribió un libro llamado La medicina luliana, donde aplica este método de memorización, como ejemplo práctico de este sistema. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuestras publicaciones culturales.